Bueno, vamos a ir empezando, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Michiel Panfliet, soy el presidente de la IAMCP en España, la International Association of Microsoft Channel Partners. Um, Somos, bueno, una organización independiente, y muchos aquí que estáis en el call sois ya asociados. Y entre las muchas cosas que hacemos también webinars interesantes, ¿no? Y cuando me dijo José que había terminado su libro, dije, oye, esto vamos a pillar a José para hacer un webinar, ¿no? Porque no sé si conocéis José, pero yo cada reunión que estoy con José, que vengo con clientes, siempre me voy, he aprendido algo, ¿no? Esto a mí siempre bueno, me interesa mucho. Entonces, yo creo que José es una eminencia en el tema de cloud, es una eminencia también en los temas de SAP, en SAP. Ya está montado su empresa, ¿no? Especializado en las dos cosas. Y creo que bueno, es un momento de aprendizaje, de aprender de su experiencia y si tenéis preguntas, por ver, ponerlos en el chat y los vamos respondiendo. Ya al final dejamos unos 10 minutos, o bueno, depende, José, cuánto tiempo necesitas, para ir respondiendo a las preguntas, ¿no? Pero lo podéis hacer al final en vivo o ya por el chat. Y diría yo, José, the floor is yours. Muchas gracias, Mijil. Bueno, pues halagado por tus palabras, tú también eres una eminencia y bueno, pues bienvenidos a todos, tanto si sois de la IAMCP como si sois invitados externos. Os agradezco muchísimo que toméis un poco de tiempo para que os cuente un poco de lo que va este libro, que es, bueno, pues que ha sido un esfuerzo de bastante tiempo, más que nada, pues porque esto es una tecnología que evoluciona con tanta rapidez que es difícil estar al día. Y de hecho, como veis ahí, es el primer volumen de dos volúmenes que ahora os contaré y de los cuales pues me han ayudado un par de compañeros más, ¿no? Bueno, este soy yo. No, soy, por así decirlo, un poco obsesionado con el cloud desde hace ya 10 años. Era CTO de una compañía de consultoría de unas 6.000 personas con base en Miami y bueno, pues en el 2011, a final del 2011, pues decidí fundar MyCloudDoor en Miami en este caso, aunque ahora nuestro centro operativo es Madrid y estamos en varios países. Y bueno, pues mi experiencia anterior pues es, como estaba diciendo Vigil, sobre SAP y tengo algunos añitos de experiencia, a pesar de que, como veis en la foto, pues tengo una juventud. eh, ¿Cómo llegué yo? Bueno, pues este es mi séptimo libro publicado, por así decirlo. Previamente, lo que veis ahí pues son mis anteriores libros. Yo acabé bastante cansado porque es un trabajo muy estresante esto de llevar una compañía, ser CTO y escribir, pero bueno, evidentemente pues pensé que siempre me ha gustado pues compartir el conocimiento y las experiencias y que sea de utilidad pues para el máximo número de personas posibles. Como os decía, soy un poco loco por esto de la nube desde hace 10 años y he estado evangelizando en el desierto por muchos, muchos años. Eh, Comencé MyCloudDoor como una pequeña startup en Miami para dedicarme a hacer soluciones App en Cloud. Y en el 2014 pues ya comenzamos con Azure, con Azure en español, con un muy fuerte partnership con Microsoft, siendo partes de lo que era la alianza para modernización de plataformas y el Partner Advisory Board de SAP en Azure. Y ya empezamos haciendo los primeros despliegues y migraciones allá por el año 2015. Os hablo un poco de mis coautores. Uno de ellos es Amar Hassayen, es un chico jordano cuyos padres vivieron en Valencia durante bastante tiempo, médicos, y bueno, es una eminencia. Este sí que es una eminencia, Amar, en todos los temas de ciberseguridad. Y bueno, tiene un blog bastante conocido, es un MVP de Microsoft y da conferencias por todo el mundo. Sí que su capítulo sobre seguridad y sobre CRA son realmente buenos y bueno, pues es un gran, ya pues obviamente amigos. En estos momentos está ubicado en Dubái y trabajamos juntos en varios proyectos. Y este es mi compañero Javier, sí que es el más jovencito, nuestro director de servicios cloud. Y bueno, pues ya se unió a nosotros, fue un poco también pionero dentro de lo que es NTT Data Everis en impulsar el cloud y luego, bueno, ya se unió viendo que las grandes compañías pues
tampoco apoyaban en exceso todo el tema de cloud, dado que el negocio tradicional pues sigue estando ahí y es mayoritario, pues se unió con nosotros en el año 2016 y bueno, la verdad es que es un grandísimo experto y es instructor de cursos de tanto de gobierno de cloud como de SAP en Azure. Y ya, bueno, pues por comenzar, ¿cuáles son los objetivos que he pretendido con este libro? Bueno, pues trato de, sobre todo, de cubrir lo que es ser muy pragmático, una aproximación práctica sobre cómo adoptar y migrar sistemas y aplicaciones tradicionales que están en centros de datos tradicionales a la nube pública. Sí que os he de comentar que la inmensa mayoría de todos los ejemplos que ponemos en el libro están basados en Microsoft Azure, porque es, digamos, la nube que nosotros utilizamos con, bueno, pues más o menos al 90% de todos nuestros proyectos. Es importante saber que el proyecto de adoptar o migrar a cloud no es único, no hay, como se dice en inglés, suit fits it all, o sea, que no hay una única metodología o una solución para cada empresa, sino que en cada caso pues habrá que adaptarlo a las necesidades, ¿no? El libro, por así decirlo, tiene un grado de tecnicismo nivel medio, desde el típico capítulo de conceptos básicos, pero que hemos intentado hacerlos más comprensibles, sobre todo a través de ejemplos y haciendo, por ejemplo, pues muchos símiles en cuanto a cómo se hacía la informática tradicional y cómo se hace ahora las cosas en cloud, ¿no? Hay algunos otros capítulos que sí que requieren una sólida conocimientos o experiencia en tecnología, pues de centros de datos, de virtualización, de estar ya familiarizado con conceptos cloud, que bueno, yo creo que prácticamente casi todo el mundo ya lo está, en IaaS, PaaS, etcétera. Pero bueno, también es cierto que en algunas secciones, pues conocer un poco lenguajes de scripting y temas de seguridad, pues si lo queremos entender en su totalidad, sí que es necesario tener ese conocimiento, aunque, bueno, un mínimo conocimiento, aunque yo creo que nuevamente el enfoque práctico que le damos al libro, por eso se llama Manual de Migración, lo hace más entendible, ¿no? Este es el primer volumen, este incluye, por así decirlo, este primer volumen es la primera fase de algo que nosotros llamamos el plan maestro, y son trata sobre los pilares más importantes o más críticos para comenzar esta adopción o migración a nube, ¿no? Y el segundo volumen, que está al 70% y esperemos terminado y esperemos que esté en un par de meses o 3 en el mercado, pues ya va más en profundidad sobre los temas como son el análisis de las cargas que se pretenden adoptar o migrar, los distintos tipos de diseñar en cloud o desplegar, eh, las metodologías, los protocolos de migración y mucho sobre automatización y optimización, que es lo que nosotros pensamos que es al final el objetivo final de todos esos clientes, empresas que comienzan su viaje empresarial al cloud, llegar al grado de madurez, ¿no? Hasta que no llegas al grado de madurez es cuando comienza verdaderamente todo el tema de innovación. Y como os he comentado, aunque nuestra aproximación es un poco agnóstica de proveedor, sí es cierto que los ejemplos que hemos puesto son al 90% están basados en Azure. Así que, bueno, pues si sois partners de Microsoft, pues ya me imagino que la mayoría estáis familiarizados. Este libro tiene no llegará, son unas 278 páginas y tiene 6 capítulos, que ahora os iré comentando un poco de qué van. El primer capítulo sobre el plan maestro de migración o adopción al cloud, los pilares básicos de lo que es el cloud computing, los tipos de migración que nos podemos encontrar, un aspecto crítico como es el gobierno IT en nube, y luego ya entramos en materia más profunda con la arquitectura de referencia cloud, una de las partes fundamentales de lo que es el gobierno cloud y de la seguridad en la nube, que suele ser, y sigue siendo, pero vamos, en el pasado más aún uno de los grandes objeciones. Yo suelo referirme más que una objeción, era una excusa, pues para todavía plantearse si sí o si no a cloud, ¿no? Entonces, bueno, en este primer capítulo, y os voy a enseñar brevemente es decir, la tabla de contenidos del libro, no sé si lo podéis ver, pues ahí va sobre el plan maestro de migración, hablamos esto es un poco, bueno, pues los desafíos técnicos, que hay para migrar al cloud, digamos, desafíos organizativos,
cómo ver si las compañías están preparadas o cómo de preparadas están para el cloud. Y por último, una cosa que es muy importante, que necesitan hacer todas las empresas, que es el caso de negocio. ¿Me merece la pena? ¿No me merece la pena el ir o no ir al cloud, ¿no? Em, pues en este primer capítulo introducimos este viaje empresarial al cloud, que es por qué etapas deben pasar o pasan generalmente las organizaciones para adoptar cloud. Este plan maestro de migración es una hoja de ruta general o marco de referencia, como comento, donde se van a recoger desde las necesidades, requisitos o situaciones diversas que los clientes, que las empresas se encuentran a la hora de comenzar esa adopción o esa migración al cloud, ¿no? Incluimos en este primer capítulo pues, estos aspectos a considerar, como habéis visto en la tabla de contenidos, desafíos, challenges, que son a veces técnicos, otras veces organizativos. Y bueno, y lo que hacemos es desarrollar una checklist, una lista de comprobación para ver cómo de preparadas están las empresas para ante estos desafíos y cómo están las organizaciones para este viaje, ¿no? Nosotros, como os he dicho, pues lo hacemos con una visión bastante práctica, que se pueda entender fácilmente. Este primer capítulo lo puede entender cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en IT. Y además, como también comento ahí subrayado, estoy evitando en todo momento entrar en debates o teóricos o puntos de vista diversos, sino que, bueno, eh, nos basamos en estándares mundiales a la hora de hacer cualquier tipo de definición y sobre todo lo que intentamos es hacer un símil con la práctica. Bueno, por ver ahí, os voy a enseñar básicamente un resumen de lo que es cada capítulo y un par de, digamos, de figuras, ¿no? Sobre lo que incluye, ¿no? Esto es un poco de manera general las tres grandes fases que nosotros incluimos en nuestro plan maestro, que sería, por así decirlo, la fase pre-migración o preadopción del cloud, por donde pasan cada una de las organizaciones, una fase central para aquellas compañías que deciden tener una estrategia de cloud first o all cloud, y deben migrar o lo que puedan migrar. Obviamente no todo está soportado o puede migrarse ni cuándo debe migrarse. Y por último, una cosa muy importante, aunque esto lo tratamos en el segundo volumen, que es cuando las empresas van a llegar a su fase de optimización, cómo se puede optimizar, cómo llegamos al grado de madurez hasta empezar las verdaderas digamos, características o beneficios del cloud, como son pues, toda la innovación que nos ofrece y sobre todo la agilidad, que es la gran ventaja del cloud más allá del coste, como casi seguro que sabéis todos, ¿no? Desde el punto de vista de segundo capítulo, pues aquí, digamos, a diferencia de otros libros, pues en lugar de introducirlo en el primer capítulo, lo introduzco en el segundo. Esto es, digamos, por el hecho de que introducimos el plan maestro y una de las cosas que decimos en el plan maestro es estar familiarizados semánticamente con todas las nociones básicas del cloud, ¿no? Y nuevamente, siempre con una visión práctica, pragmática, así que, digamos, los que están involucrados en esto, pues digamos, puedan comunicarse con términos comunes, ¿no? Con una interlocución común. Esto es lo que acabo de comentar, o sea, entender el cloud para bueno, definir lo típico, las características, los modelos delivery models, los modelos de entrega, los tipos de cloud y sobre todo lo que vamos a hacer es comparar las principales diferencias que hay entre los sistemas tradicionales on-premises y su correspondencia en cloud. Y bueno, y vamos a encontrar, bueno, pues también cuando tenemos que definir cuáles son los principales factores a decidir cuando vamos a adoptar cloud. O mirar al cloud, es decir, cuáles son los riesgos, a hacerlo. Y también una cosa muy importante que tengo por ahí en algún blog es qué riesgos hay cuando no nos planteamos siquiera pasar al cloud, ¿no? Es decir, esas cosas como obsolescencia tecnológica o falta de competitividad o a veces, bueno, pues todo el trabajo adicional que uno necesita hacer cuando, digamos, está todavía en la informática más tradicional on-premises, ¿no?
Aquí, bueno, pues como sabéis todos, o sea, lo que sí que hacemos, esto es la definición del NIST, del National Institute of Standard and Technology americano, que define, digamos, el cloud computing con las 5 principales características. Nosotros dentro del libro lo que hacemos es dar un ejemplo práctico de qué significa cada una. Por eso, bueno, y no quiero entrar en debate, ¿no?, sobre si existe o no existe verdaderamente lo que se llama el cloud privado, sino que más bien o sea, si no cumple este tipo de características, pues no sería cloud de verdad. Pero, en fin, eso es un debate en el que no vamos a entrar ahora. Existe algún tipo de cloud privado siempre y cuando podamos cumplir con las características que define el NSIT. Y un tema tremendamente importante que yo creo que todos sabéis es lo que se llama el reparto de responsabilidades, el share of responsibility, ¿no? De qué es responsable el cliente o el proveedor de cloud en cada uno de los tipos de servicios. O sea, si estamos on-premises, pues básicamente el cliente es responsable de todo. En infraestructura como servicio, pues el cliente es responsable desde el sistema operativo hacia arriba, dado que el cloud ya de por sí, obviamente, no llegamos a la capa del hipervisor. En plataforma como servicio, pues básicamente el proveedor ya se hace cargo de lo que es la plataforma hasta el runtime, ya sea una base de datos, ya sea un sistema de desarrollo o cualquier otro tipo de servicio cloud. Y en software como servicio, básicamente el proveedor de cloud lo hace todo, excepto la configuración y los datos que pertenecen al cliente. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que explicamos de forma práctica en el segundo capítulo del libro. En el tercero, no sé si voy muy rápido o no, nos tratamos sobre los distintos tipos que nos vamos a encontrar, los distintos escenarios cuando nos planteamos una migración al cloud y cómo abordarlo o qué opciones podemos tener para cada uno, ¿no? O sea, que hay que analizar si la migración es viable o no, o sea, qué se puede, qué no se puede migrar y cómo se puede migrar, ¿no? Como muchos de vosotros seguramente sabéis, pues hay muchos tipos de migración. Lo que se llama rip and replace, o sea, reemplazar, o sea, simplemente tirar a la basura o decomisionar aplicaciones antiguas, aplicaciones legacy que no pueden crecer o que son muy difíciles de innovar sobre ellas, sobre todo en temas de transformación digital. Bueno, pues se reemplaza por otro tipo de aplicación, con lo cual no es una migración per se. El rehosting, lo que se suele llamar lift and shift en el mundo de on-premise a cloud, básicamente es lo mismo que tengo en on-premise, pasarlo a cloud en infraestructura como servicio. El replatforming, o sea, el cambiar de plataforma, que puede significar pues, que cambio completamente o el sistema operativo, la base de datos, ambas cosas, la arquitectura en sí. En otros casos podemos rearquitecturizar, si es que ese verbo existe en español, a una plataforma que esté soportada en cloud, o la más compleja de todas, que puede ser que tenga una aplicación hecha a medida, que funcione on-premise, pero que por cualquier motivo técnico pues no funciona en cloud y haya que reprogramarla, rediseñarla por completo. Eso se suele llamar refactoring. Hay otros tipos de migración, como puede ser pasar de un SaaS a otro SaaS, en fin, hemos querido poner los que son los más habituales o los que nos vamos a encontrar más habitualmente, pero hay también migraciones puramente de datos, etcétera. Entonces, lo que estamos introduciendo en este capítulo también son las opciones disponibles para los distintos tipos de migración y cómo podemos mover o migrar estos datos al cloud. También hay algunos determinados aspectos, sobre todo tecnológicos, de sistemas y aplicaciones que no están preparados para el cloud. O sea, ya sea, como os he dicho, por temas puramente tecnológicos o bien, en algún caso, incluso por temas regulatorios normativos de compliance. O sea, pues imaginaos pues, datos que no pueden salir de un país por las leyes o regulaciones que tengan, y resulta que ese país pues, no tiene un centro de datos o una región, imaginemos de Azure o de AWS o de Google Cloud Platform, y por tanto legalmente pues no pueden hacerlo por lo pronto, ¿no? Y por último, en este capítulo lo que hacemos es describir distintos tipos de escenarios para adoptar o migrar al cloud. O sea que según el tipo de empresa, según cuánto tiempo lleves en el mercado, el número de sistemas, tu tipo de negocio, pues hay diversos escenarios de adopción o de migración a cloud pública, a cloud híbrida, etcétera.
Aquí, bueno, pues digamos, son algunas de las cosas de las figuras que introducimos aquí, pues es ¿cuál es la mejor manera de migrar? Bueno, si tenemos los requisitos de negocio, restricciones técnicas y razones económicas, nos da la intersección de cuál es la mejor opción. En cuanto a los tipos de migración, pues del más sencillo al más complejo, del tiempo que nos puede llevar uno u otro y del coste que puede llevar los distintos de aplicación. Y en este último figura que enseño aquí arriba es un ejemplo de un árbol de decisión a la hora de, por ejemplo, hacer una migración de SAP Azure, pues tenemos un árbol de decisión donde según las características del sistema origen o sistema fuente, pues vamos a tener distintas ramas o distintas opciones pues, para migrar un sistema SAP de una u otra manera. Este es el tipo de cosas que tratamos en este capítulo. Espero no ir muy rápido. Si voy muy rápido, me das un toque, Esther o Miguel. Estoy controlando para poder tratar algunas preguntas que podáis tener al final. Por cierto, deciros que se me ha olvidado deciros que vamos a sortear 3 libros para los que hayáis asistido estéis asistiendo a este seminario y que, bueno, pues ahora al final os daré un link para que podáis poner vuestros datos básicos, que son nombre y dirección de email. Haremos el sorteo mañana y mañana mismo lo anunciaremos y se lo enviaremos a la IAMCP bueno, para poder enviároslo. En el capítulo 4, que tratamos sobre el gobierno en cloud, el cloud governance, lo que hacemos es, bueno, para nosotros consideramos que esto es un aspecto crítico. Estos son ya unos cuantos años de experiencia que llevamos haciendo proyectos de adopción y migración y lo que es el gobierno en cloud, bueno, pues es el que va a establecer todos esos procesos, reglas, políticas para utilizar de manera eficiente los recursos del cloud público. Estos recursos, o sea, la tecnología por la tecnología no sirve de nada, son recursos tecnológicos que lo que van a hacer es dar soporte a la estrategia empresarial, a las aplicaciones, a las operaciones, a los procesos para intentarlos hacerlos más ágiles y eficientes. Pero si lo hacemos de una manera desordenada, pues esto lo que puede llevar es un poco al caos y además a un aumento de costes superior al que utilizaban en on-premise, ¿no? De ahí que muchas compañías que comienzan su viaje al cloud sin un gobierno definido, por lo menos mínimamente definido, pues a veces se decepcionan, ¿no? Pues estoy pagando más, etcétera, ¿no? Nosotros, algunos de los temas que explicamos en este capítulo tienen mucho que ver tanto con aspectos organizativos como humanos del modelo de gobierno y de los pilares básicos. Ahora en la siguiente slide os enseño el modelo que nosotros utilizamos, pero por supuesto hay muchos más. Y bueno, pues incluyendo gestión de la demanda, gestión de los costes, cómo negociar contratos con los proveedores de cloud. Y luego, unos aspectos que son específicamente importantes, lo vamos a tratar en sus capítulos completos, como son la CRA, la arquitectura de referencia de cloud, que es el capítulo 5, y la gestión de la seguridad en cloud, que es el capítulo 6. La gestión de los servicios, que es también tremendamente importante, está incluido, es uno de los capítulos más importantes del segundo volumen. Esto es nuestro esquema general para una organización que ya, digamos, está orientada a cloud, pues los 4 grandes pilares del gobierno cloud, desde nuestro punto de vista, por supuesto, y del punto de vista de que estoy explicando en este libro, pues tienen que ver con la arquitectura de referencia, que hay un modelo, digamos, estándar del ISO. Nosotros nos hemos basado fundamentalmente, y ahora lo contaré, en el modelo de despliegue, que es el más importante de cara a las nubes públicas específicas y el resto son vistas distintas. La gestión de la demanda, que es muy importante también en cloud, la gestión del servicio y la gestión de los costes. Bueno, esto es el aspecto general que vais a encontrar dentro del libro y demás. Como os decía, la arquitectura de referencia la explicamos en detalle en este 5.º capítulo y al final es un documento, un conjunto de documentos, a veces apoyados por algún tipo de herramienta que nos permita hacer las cosas de una manera como más automática, que nos define los roles, las actividades y las funciones de lo que es el cloud y las relaciones que hay entre todos los distintos elementos.
Hay un estándar ISO, como os comentaba, que define una arquitectura de referencia con 4 tipos de vistas. Pero, como os decía, la que nosotros vamos a tratar con detalle en el capítulo, aunque explicamos las otras, la vista de usuario, la vista funcional, la vista de implementación, son independientes de la nube que utilices, pero la vista de despliegue no lo es, que al final es la más utilizada. Y es específica por proveedor de cloud. Esta es la que nos va a incluir las reglas mediante las cuales diseñamos, configuramos y desplegamos todo tipo de elementos y recursos cloud para tener las cosas mínimamente organizadas, ¿no? Para que no entremos y no sepamos ni siquiera a qué corresponden las cosas que tenemos desplegadas o, digamos, nuestro centro de datos virtual. Al final, cuando estamos utilizando la nube pública, tenemos un centro de datos virtual en un proveedor de nube pública, ¿no? Y estamos asegurando, con la CRA lo que se hace es asegurar que cada servicio, cada elemento cloud está correctamente configurado. En este capítulo incluimos ejemplos prácticos y reales y hacemos incluso una CRA prácticamente completa basada en Azure. Y bueno, pues cómo organizamos desde la estructura empresarial, que es, digamos, el elemento superior de la jerarquía, las suscripciones, las reglas de nomenclatura, que es prácticamente bueno, el aspecto que casi todas las compañías sí que suelen hacer, más o menos, y cómo se despliegan técnicamente estos recursos en cuanto a la gestión de los accesos, etcétera. Os voy a enseñar, pues, bueno, antes no os he enseñado pues un poco la tabla de contenidos, estoy al capítulo segundo. En el capítulo tercero vemos los tipos de migración y las opciones técnicas de migración que os he comentado antes. En el Cloud Governance, pues un poco cada uno de los elementos más importantes, cómo se negocian contratos. Y aquí es cuando esto que estaba comentando ahora, la arquitectura de referencia, pues tenemos la vista de despliegue, la definimos y empezamos a definir pues lo que es la jerarquía empresarial y toda la parte esencial con muchos ejemplos sobre desde nomenclatura para cada uno de los elementos cloud, como podéis ver ahí, dónde migrar, hablamos de infraestructura como código, de automatización, de gestión de accesos e identidades, todo el tema de networking, que es muy, muy importante en la nube, el gobierno de recursos, etcétera, ¿no? Aquí podéis ver un poco encriptación, monitoring y continuidad de negocio. De esto es lo que trata el capítulo 5. ¿Veis? Aquí es un poco lo que es la jerarquía empresarial completa, lo que lleva una arquitectura de referencia con cada uno de sus elementos principales. Todo esto, bueno, sí que es un poquito más técnico, pero es lo que tratamos en este quinto capítulo con bastante detalle. Es un capítulo un poquito largo. Y por último, el sexto capítulo del libro pues trata sobre la seguridad en la nube. Esa, como decía antes, esa excusa con la que he tenido que lidiar durante ya bastantes años y que intentamos, bueno, pues primero comentar que la seguridad en cloud, por supuesto que es tremendamente importante, pero también es cierto que proveedores como Microsoft, como todos sabéis, que invierten más de $1 billón en seguridad en Azure cada año, 1 billón, 1.000 millones de dólares en Azure, seguro que invierte más que la compañía más grande privada que haya en el mundo con respecto a su seguridad, ¿no? Es obvio que es un aspecto bastante crítico dentro del modelo de gobierno cloud. Y que la función de la seguridad no es más que, bueno, al igual que en on-premise, proteger los activos de las empresas en cuanto a sus sistemas, a sus datos, etcétera, ¿no? Y lo que intentamos explicar en este capítulo es cómo nos podemos preparar para poder abordar correctamente una política de seguridad en cloud y que va a requerir esa figura que vimos antes del modelo de responsabilidad compartida, hasta dónde tu proveedor de cloud es responsable de la seguridad y hasta dónde tú como usuario, como empresa, eres responsable de lo mismo, ¿no? Y también, para darle ese enfoque práctico que estamos dando a este libro, es
cuáles son las grandes diferencias entre lo que es la gestión de la seguridad en on-premises, en el IT tradicional, y cómo es la seguridad en cloud, qué elementos son distintos, qué elementos son similares, etcétera. Bueno, hay varias secciones sobre cómo se protegen los datos en cloud, de todo el tema que tenga que ver con encriptación, con gestión de identidad, con gestión de accesos y cuáles son las principales amenazas que nos podemos encontrar en cloud. Por último, y ya por acabar lo que es la parte del libro, pues introducimos algunos temas que están relacionados con la seguridad, que están siendo tendencia poco a poco, desde Machine Learning, GIA, o sea, el Just Enough Administration, y qué cosas están cambiando. Hay muchas cosas que con la aparición del cloud pues están cambiando. Los ejemplos que hemos puesto en este capítulo nuevamente pues están basados en Microsoft Azure, que es la nube, bueno, pues con la que estamos más familiarizados. Aquí un par de ejemplos, un par de figuras de las cosas que explicamos en el libro, pues tiene que ver con los distintos niveles, o sea, desde de seguridad, desde por así decirlo, el elemento central, que son los datos, hasta la seguridad física, por así decirlo. Y esto lo comentamos en el libro. Y esto, bueno, pues es también un pequeño ejemplo y figura que explicamos dentro del libro de lo que tiene que ver con las regulaciones y los estándares, hasta qué punto las aplicaciones o sistemas de los clientes son o no compatibles o regulatoriamente compatibles con tu proveedor de cloud. Y bueno, eso es, digamos, lo que trata este primer volumen. Espero que sea un temario que estoy convencido de que la mayoría de vosotros controláis bastante, pero bueno, si os puede servir, pues encantado de que lo adquiráis. Está en formato electrónico en todas las mayores, bueno, pues en todos los formatos, en Apple Store, en Nook, por supuesto en Kindle, etcétera. Y os quiero comentar un poco de qué trata el segundo volumen, así de manera muy rápida, que esperemos tener cuanto antes, pero bueno, pues la verdad es que el tiempo que tiene uno y sus compañeros pues es muy limitado últimamente, pero lo que hacemos es incluir otros de los aspectos del plan maestro que hemos introducido en el primer capítulo, que tienen que ver con los proyectos de migración, como son el Discovery and Workload Analysis, el capítulo 7 sería el primer capítulo del segundo volumen, que trata sobre las actividades que son necesarias para inventariar la plataforma actual, las aplicaciones actuales, las dependencias que hay entre ellos, para ver la viabilidad de poder migrarlo, todos los aspectos que tienen que ver con la integración, que como casi seguro sabéis es uno de los grandes hándicaps o desafíos técnicos de las migraciones, que son todos los aspectos que tienen que ver con la integración, los requisitos para poder diseñar estas aplicaciones en cloud y, por supuesto, y muy importante, por lo menos nosotros lo hacemos así en nuestros proyectos, es preparar lo que van a ser las pruebas de los sistemas en cloud antes incluso de la migración. Sobre todo, como Miki la ha introducido, nuestra compañía, bueno, pues es gran especialista en migrar sistemas SAP, que es, digamos, mi background de muchísimos años, con lo cual nosotros pues intentamos tener el testing preparado, las pruebas preparadas antes de realizar la migración. El capítulo 8 es un capítulo complejo, y es un complejo porque aunque los despliegues en cloud son, bueno, a través del portal, pues es prácticamente un wizard que se puede ir muy rápidamente, pero el diseño en cloud no es algo trivial. El diseño en cloud tiene muchísimos aspectos a considerar, dependiendo si estamos, pues, desde, digamos, desarrollando nuevas aplicaciones y nuevos sistemas a hacer una migración de nuevos sistemas, pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a explicar las distintas opciones que hay, los temas a considerar cuando se diseñan arquitecturas más simples o más complejas en cloud, y en base a los análisis que hayamos tenido anteriormente en la fase anterior de la metodología, basados, por supuesto, en una CRA preexistente. Bueno, pues hay muchísimas opciones para poder diseñar elementos cloud, y nuevamente aquí no hay café para todos, sino que dependiendo de la situación y la circunstancia de cada cliente, de cada aplicación, pues el diseño puede variar notablemente, ¿no? El capítulo 9 hablamos sobre lo que normalmente llamamos runbooks o protocolos de migración.
los aspectos de ella aquí se entra muy a fondo en lo que es una metodología de migración, qué pasos hay que dar con distintos tipos de sistemas y cuáles son las actividades concretas y necesarias para poder llevar a cabo migraciones a cloud. O sea, este sí tiene mucho más, está totalmente centrado en aspectos más de migración que de adopción, ¿no? El capítulo 10 también forma parte fundamental del plan maestro que describimos inicialmente y, por supuesto, uno de los pilares fundamentales del gobierno IT, que es la gestión del servicio. Y yo suelo decir, siempre que visito pues, a un cliente que está pensando si cloud sí, cloud no, o sí que me voy a ir al cloud, decirle que desde el momento cero el cloud hay que operarlo, hay que gestionarlo, hay que darle servicios, ¿no? O sea, no podemos dejar de monitorizar los servicios cloud, no podemos de hacer backup restore, no podemos dejar de operarlo. Es decir, tenemos un centro de datos en la nube que tenemos que seguir manteniendo, monitorizando, generando alertas y saber cómo dar soporte a tus usuarios y a tu negocio. Esto es lo que tratamos en el capítulo 10. El capítulo 11 yo creo que es un capítulo realmente bonito, ese lo tenemos ya prácticamente acabado. Bueno, el resto está al 80%, que va sobre cuándo vamos a llegar a ese grado de madurez, ¿no? Y para llegar al grado de madurez en el viaje a cloud, desde nuestro punto de vista, son fundamentales la optimización y la automatización. O sea, las capacidades que nos da la nube en cuanto a automatización son tremendas, muchísimo más mayores que las que teníamos, que por supuesto había gran capacidad de automatización y la hay en sistemas on-premise, pero para llegar a ese grado de madurez lo que nos ofrece el cloud es un paso más, un gran paso más. Por ejemplo, pues el hecho de poder saber que podemos provisionar y que no nos vamos a encontrar sin recursos, ¿no? Es decir, que yo puedo, pues podemos provisionar e instalar 10 sistemas SAP HANA de 4 terabytes y prácticamente si la región lo ofrece, tenemos garantía de que vamos a tener ese tipo de sistemas y de máquinas ahí, ¿no? Y bueno, pues como aquí, digamos, es cuando estamos tratando esa última parte del plan maestro, que era optimizar una vez que ya estoy de lleno en cloud, la fase post migración del plan maestro. Y bueno, pues sobre todo otro tema que preocupa muchísimo a los clientes es la gestión de los costes, dado que el cloud parece que es un buffet libre, hay tantos servicios y tantas cosas que puedo hacer, desplegar un clúster Cloudera o de Big Data, de Analytics, de IoT, etcétera, etcétera, que bueno, pues si no lo controlamos correctamente, pues el gasto se nos podría disparar. Así que es fundamental optimizar costes, optimizar arquitecturas y esto es lo que hacemos en este capítulo 5 del segundo volumen o el capítulo 12. Y en el capítulo 12 ya vamos un paso más allá en cuanto al pragmatismo o la parte práctica que intentamos dar, que es que lo que hacemos es incluir aceleradores de adopción y de migración al cloud. Aquí vamos de lleno y lo vamos a tener en una web directamente herramientas para que de una manera fácil y sencilla, o sea, desde planes de proyecto, plantillas de análisis, plantillas de diseño, bueno, en general creo que hay, pues, no sé, casi 20 entre planes de proyecto, Excel con runbooks, CRAs, etcétera. Bueno, pues una serie de aceleradores que esperemos que sean de gran utilidad, bueno, pues para todo el mundo que la quiera utilizar y acelerar, hacer más eficiente y más eficaz pues esa adopción o esa migración al cloud. Y básicamente eso es todo. Yo creo que he ido un poco rápido porque, bueno, nos quedan 20 minutos y quería, bueno, pues tener tiempo. Agradeceros esto. Ahora os quiero enseñar un link. Si lo queréis anotar, no sé si se está viendo la pantalla. Sí, sí, bien. Se ve, ¿no? Bueno, pues en este link, en la web de mycloud.com, sorteo-cloud migration, sorteo-cloud-migration-handbook-volumen 1. Aquí simplemente con vuestro nombre y apellido, bueno, pues le dais al botón de participar y mañana mismo. La vamos a compartir, ¿no? Lo podemos compartir en el Muy chat. bien. De hecho, lo acabo de copiar para que sea más fácil. Perfecto. José, muchas gracias. Y antes de ir a alguna pregunta que hay en el chat ahí, algunas preguntas prácticas, ¿no? ¿El libro está en inglés, en español, Sí. en los dos?
El libro está en inglés, solo en Vale. inglés. Lo siento, pero bueno, como sabéis, en los libros técnicos hoy día, pues bueno, si quieres un poquito de difusión, pues lo he escrito, lo hemos escrito en inglés, a mis compañeros Vale, y yo. vale, ok. ¿En qué ¿Vale? versión está, no? Has dicho que está en versión electrónica, pero también ahí tienes un Está en versión hardcover o... electrónica, está en versión de pasta dura. Bueno, a todo esto está publicado con un editor que se llama Lulu, que es el editor más grande que hay en Internet de libros, por así decirlo, online, en plataformas y demás. Y bueno, debido a que ha sido la primera vez que antes he publicado con McGraw-Hill todos mis anteriores libros, debido a que era la primera vez lo que es la distribución global, o sea, bueno, pues es un proceso un poquito complejo y entonces, bueno, por cada tipo de edición, la edición electrónica, la edición en pasta blanda y la edición en pasta dura, tienen un ISBN distinto y tienen, digamos, un botón para poder distribuirlo, un clic para poder distribuirlo. Y se me olvidó darle al botón de distribuir la copia en pasta blanda, que es la más económica, por supuesto. Bueno, el libro electrónico es el más económico de todos, que creo que son $12 o 9,99 en estos momentos de Black Friday o algo así. Estará en Kindle, en Amazon, en Barnes Noble, en Nook y en Apple, no, en algunas tiendas retail, incluso en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, en un par de semanas o así. O sea que la copia blanda también estará disponible cuanto antes. En estos momentos en Amazon está, bueno, si lo veo aquí, en Amazon, ya estamos todos en el Blas Fraile, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, como veis, es lo que os decía Muy bien, antes, muy en bien. estos momentos está en Kindle a 9,99 y en la pasta dura 45,99, que es un poco caro, pero bueno, porque os hagáis una idea, vamos, bueno, en la pasta blanda que está, el precio normal son $24. Pero vamos, que por si tenéis curiosidad, que sepáis que de estos $45, entre los tres autores, no sé si no llegamos a 5, si los que se vendan no llegamos a $5 de royalties. O sea, que no nos vamos a hacer No, ricos no, porque no, sí. seguramente con la versión electrónica ganas más que con el de 45 euros. Bastante, Sí, bastante sí, más. lo conozco. Exactamente. Sí, Vale. Oye, bueno, quiero José, aprovechar también. dime, sí. Sí, no, 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 quería aprovechar para para los miembros de la IAMCP, MCP que están conectados, deciros que la unión hace la fuerza, que nosotros, más allá bueno, de estar en MyCloudOR, encantados de colaborar, o sea, con todo el mundo que así lo quiera. Yo creo que es una gran asociación que dirigís muy bien y que, bueno, Esther y tú y todo el equipo y bueno, pues por supuesto, siempre encantado de echar una mano. Nosotros somos pequeños, como bien sabéis, a cualquiera que Todo esto pueda lo puedo requerir confirmar servicio. además, ¿no? Porque en Tokio no hemos tenido todavía el placer de trabajar con Michael Dwyer, pero antes en Cabo sí hemos estado en varios proyectos Y en seguimos. donde, sí, en donde había negocio para todos, ¿no? Que al final Exactamente. el tema de migrar SAP tienes que ser bastante especialista y, bueno, tirarte a la piscina a lo mejor no es buena idea, pero esto es un objetivo también la MCP, ¿no? Sí, Oye, José, antes de ir a la pregunta que sí, hace Miguel ahí, en sí. tu experiencia, ¿no? En los últimos 10 años, ¿cuál has visto que son los errores más grandes que tiene la gente cuando migra a los clientes, ¿no? Cuando quiere migrar a la nube? ¿Es Bueno, técnico, es organizacional, es falta de Eh, estrategia? eh, a ver, es un poco, digamos, es el prepararse un poco para el cambio, ¿no? Por eso incluimos lo de en el capítulo de cómo de preparadas están las empresas para el cambio. El cloud, como bien sabes, Vigil, tú lo sabes muy bien, requiere una serie de, evidentemente, de cambios técnicos, pero también cambios organizativos. Por poner un ejemplo, uno de los cambios más importantes que van a ocurrir es en los procesos financieros. Es decir, los CIOs o los departamentos de IT están acostumbrados a tener presupuestos.
fijos, ¿no? Entonces, sabes lo que te cuesta tu centro de datos o sabes cuál es el CAPEX que vas a hacer cuando compras un conjunto de servidores, pero en la nube, ¿qué pasa en la nube? La nube es pago por uso, es bajo demanda, entonces esto es tremendamente variable. Bueno, pues ese proceso financiero que tiene que ver desde los pedidos hasta la facturación, hasta cómo gestiono los Hasta costes, el cambio dólar-euro, hasta... o el cambio dólar-euro. Pero otra de las cosas que hemos visto también a lo largo del tiempo es que, digamos, cuando piensan en una migración, muchas empresas piensan únicamente en los aspectos más técnicos, ¿no? Que al final te podría decir que casi son los aspectos más sencillos dentro de todo el proceso. Y con mucha frecuencia se olvidan del governance. Y ahí es donde comienzan a veces los problemas. El governance, pues eso, desde la gestión de los costes, que es tremendamente importante, y luego se quejan, incluso algunas empresas dicen, estoy gastando más, ¿no? Hasta que tienes que hacer una evaluación posterior y ayudarles a optimizar. Entonces, bueno, eso es un fallo de la migración. Un fallo de ese governance es no tener una mínima arquitectura de referencia, es decir, organizar correctamente lo que vas a tener en cloud. Pero también lo que sí que vemos es que todavía no hay demasiadas empresas que lleguen al grado de madurez del cloud, que es cuando comienzan los verdaderos beneficios. Ahí es cuando comienzas a ahorrar costes de verdad. O sea, esa eficacia de decir, pues no sé, grandes clientes, que no voy a decir el nombre, de decir, bueno, cuando necesito un sistema SAP, desde que hago la RCP hasta que tengo los sistemas instalados, tardo 9 meses. En cloud tardo un día, ¿no? Básicamente. Y eso es un ahorro de costes considerable, ¿no? El hecho de poder directamente desde tu sistema de gestión de servicios, imaginemos, ¿no? Aquellos clientes que tienen servicenow.com, no solamente sirve para gestión de incidencias y el catálogo de servicios no necesariamente tiene que estar restringido a una serie de elementos menores. Nosotros podemos hacer en un ServiceNow que directamente la unidad de negocio, el usuario responsable, haga una petición a través de un formulario y que automáticamente sea capaz de desplegar un sistema, de darle el link, de tener unas alertas asignadas de presupuesto, etcétera, ¿no? O sea, hay que decir que, bueno, esto es lo que yo veo que bueno, es lo que nos encontramos, ¿no? Por supuesto, el no seguir una metodología de análisis y requisitos, pues es un gran problema. O sea, irse a las bravas, ¿no? Al cloud tampoco es eso. Hay que hacer un buen análisis porque, como digo, tampoco soy un talibán del cloud. Hay cosas que no se pueden pasar todavía, ¿no? Cuando tenemos problemas de latencia o necesidades de latencia mínima, de este tipo o sistemas que requieren multi-broadcast, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que no están soportadas o no soportadas por lo pronto en cloud, pues requieren un análisis importante, ¿no? Entonces, pues a veces nos hemos encontrado en algún caso donde aplicaciones de este tipo pues no se podían migrar. Bueno, pues haces un análisis detallado y bueno, pues el no pasar por este tipo de fases puede dar lugar a no gestionar correctamente las expectativas de la migración o de la adopción al cloud. Vale, ok. A ver, Miguel tiene una pregunta ahí. No sé si Miguel si Tiene lo una voy pregunta. Está mirando ahí SAP más Oracle, SAP en Azure más Oracle. Entonces, hay varias combinaciones. No sé si Miguel se Si va lo puedes. bien, a ver, yo con toda sinceridad no conozco Oracle Cloud. Os puedo decir que yo estoy certificado en Azure y estoy certificado en Google. No estoy certificado ni conozco bien ni AWS, bueno, lo conozco, digamos, de manera general sí. Oracle Cloud lo conozco nada. Sí que sé que Oracle Cloud obviamente intenta pasar a su base instalada, sobre todo en base de datos Oracle, más que nada, a su propia cloud, que es muchísimo más pequeña y bastante más restringida que las que tienen los otros tres grandes proveedores, o sea, Google, Amazon y Microsoft y Alibaba en Asia, ¿no? Y bueno, también podríamos contar a IBM
pero desde otra perspectiva. Si se puede tener SAP más Oracle SAP en Azure, pues bueno, pues eso por supuesto, ¿no? Es decir, aunque también por temas puramente políticos, SAP en Oracle dentro de Azure solo está soportado en la plataforma Linux Oracle y en Windows Server. Por ejemplo, aunque funciona perfectamente, y te lo puedo garantizar porque lo hemos hecho muchas veces, Oracle sobre Red Hat o sobre SUSE, funciona perfectamente, sin embargo, Oracle no le da soporte porque lo que pretende es vender su propio Linux Oracle. Y bien, tener, por ejemplo, otra aplicación basada en Oracle, en la cloud de Oracle, eso, digamos, si estamos hablando de integración, no hay ningún tipo de problema. Claro que podemos integrarlo. Es decir, si estamos pensando, pues, no sé, en tener pues, un data warehouse basado en soluciones o herramientas de Oracle y tener un SAP en Oracle en Azure, lo podemos integrar. De hecho, hay mucha integración entre nubes, hay productos, hay soluciones más manuales o más caseras y hay muchas herramientas de mercado que te lo permiten. Y además esto viene a colación de lo que estamos viendo, sobre todo nuestros clientes más enterprise, large enterprise, ¿no? Que casi todos están adoptando una estrategia multicloud. Es decir, estamos viendo muchos clientes pues, que utilizan, por así decirlo, casi las tres, casi no, 3 y hasta 4, ¿no? Diríamos que utilizan mucho Azure, bastante Amazon, Google para determinadas cosas y su parte on-premise para aquellos sistemas y aplicaciones, bueno, que ellos llaman, y digo ellos llaman nube privada, yo no lo llamo nube privada, insisto, pero bueno, eso es un debate que tampoco nos lleva a ningún sitio, y grandes clientes pues tienen casi las 4, ¿no? Bueno, pues tener Oracle Cloud tampoco sería nada, o sea, habría que mirar exactamente qué tipo de integración sería necesaria, pero sí, puede ir bien, o sea, todo es cuestión de... Hay una pregunta más de Tony. Y Tony, yo sé, bueno, pregunta, ¿cómo veis el impacto de ODI y CDS en el mundo de la solución de gestión de cloud? Yo sé lo que es CDS, pero ODI no sé lo que es. Yo creo que sí, si no recuerdo mal, es una... La Open Data Initiative. Eso es. Esto es, SAP Adobe y Microsoft. Sí, de hecho, el anuncio del mes pasado entre SAP y Microsoft sobre, bueno, pues por ejemplo, pasar SuccessFactors completo a la nube de Azure o que sea la plataforma preferida para todas las migraciones de SAP. Bueno, ya de todas formas, incluso antes, eso se llama el proyecto Embrace, pero antes de eso ya ODI estaba plenamente, o sea, esta Open Data Initiative de Adobe y SAP Microsoft, yo no le veo mayor problema en la gestión del cloud. El CDS, sinceramente, lo conozco menos. Pero yo no le veo... Bueno, en series es mucho que Tony viene mucho del mundo de Dynamics, en series en el mundo de Dynamics y yo creo que también habrá otros partners que no son Dynamics, facilidad de conectarnos con datos como Data Server, ¿no? Desde el Power Apps y más cosas, pero... Bueno, al final, nosotros lo que vemos, por ejemplo, cuando damos soporte a sistemas PaaS, o sea, que no son puramente infraestructura como servicio, como sería el caso actualmente de SAP, pues la gestión suele ser bastante más sencilla en general, ¿eh? O sea, digamos, por lo menos desde el punto de vista de tecnológico. Otro tema es el punto de vista del propio aplicativo, pero en cuanto a la gestión no la vemos complicada. De hecho, el proveedor de cloud lo que está haciendo es facilitarnos la vida en ese aspecto. Vale, ok. No sé si hay más preguntas. Yo tengo uno para ti. ¿Yo como presidente de la INSP puedo participar en el sorteo o no? Claro. Bueno, sí, hombre. ¿Cómo no? Vale. Bueno, tampoco sé si se refleja muy bien eso después, pero bueno. Oye, José, muchas gracias, ¿no? Como siempre, muy interesante y a mí me da ganas ya de leer el libro, ¿no? Yo creo que todos podemos mejorar mucho para nuestros clientes si seguimos una metodología. Y confirma, ¿no? Que, bueno, he trabajado con MyCloudDoor, con otro partner y, bueno, el mundo, las oportunidades son grandes y siempre se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Muchas gracias por asistir. Esto está grabado, entonces lo vamos a compartir. Vamos a compartir otra vez el enlace y nada más.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado, muchísimas gracias Miji, muchísimas gracias Esther y nada, pues a aquellos que digamos, espero bueno, que lo adquiráis o lo consigáis gratuitamente, si sois clientes, no tenéis seguramente lo regalemos, pues espero que os guste. Muchísimas gracias y A nada, ti. pues hasta la próxima, hasta el Venga, próximo webinar de MCP. Venga, gracias. Venga, hasta chao, luego. hasta luego.